Bueno, me gustaría que en esta tarde me acompañaseis a un pasaje que está en, en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Y cuando este verano leía este libro, y los primeros 6 capítulos básicamente explica la historia, después ya es más complejo, hay más escatología, pero eh, en el primer capítulo me quedó un versículo grabado, ¿no? Ya lo conocía, pero me hizo pensar y me hizo reflexionar. Y acompañarme a Daniel, capítulo 1. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero, rey de Ciro. Es una historia que creo que todos conocemos, y conocemos un poquito más adelante cosas que les pasan a estos jóvenes. Pero a la fecha de hoy vivimos en una sociedad donde
nuestros valores y principios están constantemente siendo puestos a prueba. Tenemos un sistema donde hay modas, ideologías o incluso hasta nuestra propia comunidad muchas veces puede hacernos que nos alejemos de nuestra identidad en Cristo. En un mundo donde las presiones que tenemos día a día parecen querer distraer nuestra atención de lo que realmente importa, hay un versículo aquí de este capítulo de Daniel que nos trae una lección muy importante. Y es que no importa lo que nos ofrezcan o dónde estemos, porque podemos decidir vivir con integridad y fidelidad a Dios, que es lo que hizo Daniel. Daniel era un joven israelita, no solo Daniel, sino también Ananías, Misael y Azarías. Eran muy jóvenes y fueron quitados de su lugar y fueron llevados cautivos a Babilonia. Quizás era una de las situaciones más difíciles que alguien pueda enfrentar, es decir, ser arrancado, porque no fueron de forma voluntaria, sino que fueron arrancados de su tierra, de su cultura, de su fe, y fueron colocados en una nación extranjera totalmente diferente, llena de idolatría, de lujuria, de paganismo. Pero a pesar de las circunstancias, el corazón de estos 4 jóvenes no cambió. Tomaron una decisión de no dejarse contaminar por las costumbres y las prácticas de Babilonia. Fijaros la influencia que se intenta tener con ellos, que aparte de durante 3 años educarlos según las costumbres, les cambian hasta el nombre. Les cambian a cada uno de ellos el nombre. Pero, ¿qué dice que hicieron y que hizo especialmente Daniel? Pues proponer en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hoy en día los medios, básicamente, y los tenemos, ya no es solo la televisión, sino todo a nivel de lo que tenemos acceso a través de las redes sociales, de internet, nos ofrecen una visión distorsionada de la vida. Las tentaciones están por todos lados y la cultura que nos rodea nos empuja muchas veces a conformarnos. Pero como Daniel, no estamos definidos por las circunstancias que nos rodean, sino debemos estar definidos por el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Debemos recordar que no estamos aquí para dejarnos moldear por el mundo, sino para ser precisamente luz en medio de la oscuridad. Fijaros que este versículo 8 del capítulo 1, que dice que Daniel, en este dice propuso, en otras versiones dice decidió, en otras dice decidió firmemente, tomó una decisión consciente y firme. No quería contaminarse. No fue una decisión por impulso, sino que fue una decisión por su convicción profunda que venía de su relación con Dios. Daniel y sus compañeros no permitieron que las circunstancias los cambiaran. A pesar de ser llevados a un país extranjero, a pesar de intentar ser educados y enseñados en toda sabiduría de ese pueblo de Babilonia, ellos se mantuvieron fieles a su identidad como hijos de Dios. Esto nos recuerda que también nosotros debemos estar firmes en nuestras decisiones, sin importar lo que nos ofrece el mundo. A veces el mundo nos ofrece cosas que nos distraen de nuestra identidad como hijos de Dios. Y esta decisión que tomó Daniel
no fue por ninguna presión externa, sino fue una decisión o por un simple cumplimiento de unas reglas. No, fue una decisión que tomó por amor y respeto hacia Dios. Él propuso no contaminarse, no dejarse influir por el sistema de Babilonia, por la cultura babilónica, por el paganismo que había en ese momento. Él no cedió. Él decidió permanecer fiel a sus principios y aunque el entorno le invitaba a hacer lo contrario, él se mantuvo firme. Un compromiso genuino con Dios no se trata de cumplir simplemente los mandamientos que Él nos dice, o unas normas externas, sino que se trata de vivir una vida, que nuestra vida refleje el amor y la obediencia que tenemos hacia Él. Me llamó también la atención de este pasaje que cuando Daniel toma la decisión de no contaminarse, no lo hace de forma con una confrontación total. Fijaros que lo hace con sabiduría, lo hace con inteligencia y le pide, en el versículo 8 le dice, por tanto le pidió al jefe de los ministros que no lo obligase. No voy a comer, no me des que no. Le pidió. Y luego, incluso en el versículo 12, le dice, le ruega, y de forma humilde, de forma respetuosa, porque dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, y luego, si no es así, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Pero la forma de actuar de Daniel no solo fue no ceder, sino saber cómo actuar en esa situación concreta. Y la fidelidad no solo se muestra en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Conocéis la historia de Daniel un poquito más adelante, de estos tres amigos, tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 3 vemos que esta decisión de no contaminarse le llevan hasta el límite. Fijaros que en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor, en un momento de orgullo, mandó construir una gigantesca estatua de oro, y ordenó que todos los súbditos se postraran ante ello. Y aquí, en el capítulo 3, si lo leéis, encontramos que Ananías, Misael y Azarías, o el nombre que les pusieron, que es Sadrat, Mesach y Abednego, se negaron rotundamente a adorar la estatua, porque solo debían adorar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Pues el rey furioso, conocéis la historia, les mandó lanzar al horno de fuego. Un castigo horroroso. Dice, cualquiera que entre en un horno de fuego, la muerte es segura. Pero Dios estuvo con ellos. Y si leéis la historia, el fuego no los consumió, porque alguien apareció también en aquel horno de fuego que los protegió, que era el Señor mismo. Qué importante es, que no importa cuán grande sea la prueba, Dios siempre está con nosotros cuando tomamos una postura firme por Él. Hay un versículo, los versículos de Daniel 3, 17 y 18, que cuando Sadrat, Mesach y Abednego dijeron, fijaros, cuando estaban llevados para ir al horno de fuego, si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, lo hará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no sabían si iban a ser liberados o no del fuego, pero su fidelidad no dependía de los resultados. Su fidelidad dependía del compromiso que ellos habían adquirido ante Dios. De Daniel también encontramos un ejemplo similar en el capítulo 6, cuando Daniel se tuvo que enfrentar a una situación parecida. En este caso fue el rey Darío el que, influenciado porque había muchos
otros líderes que tenían celos de la situación de Daniel, pues firmó un edicto que prohibía orar a cualquiera dios o humano, salvo al propio rey. Y sabemos la historia de Daniel. Él continuó orando a Dios 3 veces al día. Y no lo hizo de forma oculta, sino de forma visible. Y los que vieron que Daniel estaba contraveniendo lo que había dicho el rey, pues de seguida fueron a decírselo que estaba desobedeciendo ese edicto que el rey había publicado. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones, donde, si leéis la historia, ni lo tocaron los leones. Dios lo protegió y Daniel salió ileso, glorificando a Dios. La fidelidad de Dios no garantiza una vida sin dificultades, pero sí que asegura una protección divina en medio de las pruebas. Dice en Daniel 6:22 que mi Dios, Daniel, envió su ángel y cerró la boca de los leones. A pesar de estar en una situación peligrosa, la fidelidad de Daniel a Dios fue lo que le permitió experimentar esa intervención divina. El resultado de esa fidelidad, pues mira, en el capítulo, ya lo hemos visto en estos 2 ejemplos, pero en el capítulo 1, al final del capítulo, vemos que Daniel y sus amigos no solo estaban más sanos, sino que Dios les dio sabiduría y entendimiento superiores. ¿Y qué nos recuerda? Pues que la obediencia a Dios no solo trae bendición espiritual, que la trae, sino que también produce excelencia en lo que hacemos. Dice el Salmo 1, versículos 1 y a 3, bienaventurado, es decir, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos proponemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué nos proponemos cada día en nuestro corazón? La historia de Daniel y sus amigos nos enseña sobre la fidelidad a Dios. Es la clave que tenemos para vivir una vida con propósito en el mundo que estamos, en este mundo que no es fácil, que es lleno de desafíos. Quizás tenemos libertad para muchas cosas, pero esa libertad a veces también nos puede hacer caer. El Señor busca a personas, busca a hijos de suyos que no se venden, que no se doblegan, que no se conforman al sistema de este mundo, que sabe quiénes son. Aunque estemos en una tierra ajena, porque nosotros no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo, porque el Señor ya nos rescató y ya nos salvó. Debemos ser luz en este lugar de oscuridad. Dice Romanos 12:2, y vamos a llegar de aquí poco a estudiar este capítulo, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de Dios y no de acuerdo con los valores del mundo que nos rodea. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante es que no debemos dejarnos arrastrar por deseos mundanos que controlen nuestra vida, sino que debemos seguir viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Las
propuestas, como se hizo Daniel, lo que propongamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro compromiso con el Señor, debe venir de un corazón comprometido con Dios y respaldado en su sabiduría y en su protección. Podemos proponernos, como hizo Daniel, hoy y cada día, no contaminarnos por el mundo. No importa la presión que podamos tener, no importa cuán tentadora pueda ser la oferta, siempre podemos decidir honrar a Dios con nuestras vidas, ya sea en nuestras casas, ya sea en nuestros trabajos, en donde el Señor nos pone y también en la iglesia. Que podamos ser hijos de Dios, que permanecemos firmes en sus principios, que nuestras decisiones sean conforme a lo que Dios quiere. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es la fuente de nuestras decisiones y debemos guardarlo y protegerlo, y especialmente ante o contra las influencias del mundo. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón es cuando nos podemos mantener firmes y protegidos de la contaminación del mundo. ¿Cómo enfrentamos nosotros las presiones del mundo en el que vivimos? ¿Como lo hizo Daniel? ¿Proponiéndose no contaminarse? ¿Estamos viviendo con propósito y fidelidad a Dios? Hemos cantado esta tarde de que Dios es un Dios fiel que no nos deja de su mano. ¿Somos nosotros fieles también a nuestro Dios? Deberíamos pedirle al Señor cada día que nos dé coraje, porque a veces es difícil, y nos dé sabiduría. Si lo intentamos por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos estar conectados a nuestro Dios para poder firmes en nuestra fe. Hay un versículo de un salmo también, y con esto ya acabo, que es una oración que hace el salmista. Y lo leo en el Salmo 86:11, en la Nueva Versión Internacional. Dice, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Qué bueno es que esto sirva como una oración en nuestras vidas, que podamos pedirle a nuestro Dios que nos instruya cada día en su camino, para que nos conduzca con fidelidad, para que nuestro corazón sea un corazón íntegro y que podamos seguir el ejemplo de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías, de no dejarnos contaminar por las cosas que nos rodean, de tener eso firme grabado en nuestros corazones, para que podamos decir, buen siervo y fiel hemos sido, cuando podamos estar delante de su presencia. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y porque podemos encontrar ejemplos como el de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Señor, que no se dejaron contaminar, Señor, que no se dejaron influenciar por una cultura, Señor, a donde fueron llevados. Ellos fueron fieles a ti, Señor, y nosotros deseamos aprender también de ese ejemplo, Señor, de querer ser hijos fieles, que podamos ser luz en el lugar que tú nos pones, que no nos dejemos contaminar con las cosas que nos rodean, ya sean tentaciones, ya sean presiones, ya sea conformismo, Señor. Que tú cada día nos instruyas, Señor, nos redargullas en nuestros corazones para poder ser fieles en cada circunstancia de nuestra vida, allí donde estemos y en cualquier circunstancia, que no nos apartemos de ti, Señor. Y te pedimos de tu ayuda porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Queremos que también esta tarde ahora nos despidas con tu paz y con tu bendición, Señor. Permitas que el miércoles podamos estar aquí juntos para seguir estudiando de ti y aprendiendo de tu palabra.
Te damos las gracias. En el nombre de Señor Jesús. Amén.